Gracias, el Señor es bueno, hermano. Y yo vengo aquí a traerle una palabra antes de empezar el tiempo de oración, donde cada hermano puede ir poniendo sus peticiones en el chat y vamos a anotar sus peticiones y vamos a orar por ellas. Sabemos que necesitamos del Señor, sabemos que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que por la palabra de Dios que hubo una separación entre lo que fue el primer Adán, que el Señor le entregó todo, y por la desobediencia hubo una separación desde el trono del cielo hacia su creación a imagen y semejanza. Y ahora somos reconciliados a través de Jesús. Y Jesús es la palabra. Y la palabra del Señor está aquí, toda la voluntad del Padre, lo que debemos de saber para podemos ir caminando en la voluntad de Dios base a su palabra. Sabemos que la palabra no hace crecer, no edifica, la palabra no limpia, no purifica. Y debemos de leer siempre la palabra de Dios, siempre estar alimentado, porque, hermano, aquí esto es vida, hermano. Aquí está toda la solución de todos los problemas que nosotros tenemos. Por no caminar bajo aquí, yo no tengo tanto, yo no nací en el Evangelio, y cada vez que yo leo un versículo, yo siento que ese versículo va obrando en mí y veo que tantos errores que yo cometí en mi vida fue por desconocimiento de la palabra. Dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por desconocimiento, por falta de conocimiento perece. Y es porque cuando no estábamos fundamentados en la palabra, andábamos sin ley, andábamos sin regla, andábamos sin rumbo. Y la palabra nos conecta con el Señor, conecta la parte espiritual que hay en cada uno de nosotros. Quizá ustedes se ven físicamente y ven nada más la parte de la carne y piensan que cuando uno muera solamente la carne se vuelve, los gusanos se la comen, como dicen alguna gente, pero hermano, no es así. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y su alma es eterna, hermano, y esa es la que hay que salvar. Debemos de esa es la que debemos de guardar. Y tenemos que saber que de aquí vamos a ir a un paraíso cuando nos vayamos con Dios. Y aquí el Señor nos tiene aquí por propósito. Sabemos que tenemos que hacer la obra del Señor, tenemos nuestra familia, sabemos que tenemos planes en el futuro cada uno de nosotros, muchos planes de su estudio, su carrera, mucho viajar, mucho quizá su casa, su vehículo, muchos planes. Pero cuando esos planes, ustedes nos ponen lo que es su salvación por encima de todos esos planes terrenales, están haciendo tesoro aquí. Y aquí, hermano, ni nos quedaremos ni nos vamos a llevar nada. Así que debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestra vida, que es lo más importante. Y después que yo vine al Evangelio, al hermano que me pregunta, Jorge, yo vine separado de mi esposa. Yo no tenía estabilidad en mi matrimonio. Y después que el Señor empezó a trabajar conmigo, el Señor me restauró con mi esposa. Y lo que ella y yo duramos 8 años antes de dejarnos. Y esos 8 años fue de nos dejamos, volvíamos y mucho proceso. Y después que nosotros ya tenemos el Evangelio, que ya después nos casamos, como dice la palabra, y empezamos y le entregamos todos nuestros hijos, nuestra vida, todo al Señor, todo ha sido un cambio. El Señor bendice, el Señor nos guía, el Señor nos pone esa gracia, ese amor, y todas esas cosas que a veces pensamos que la podemos conseguir por nuestro propio esfuerzo, pero sabemos que tenemos una carne que no se somete, y el enemigo, hermano, siempre va a buscar la forma de que uno se mantenga en el mundo. O sea, que hay un cambio que es verídico, que se ve, toda mi familia lo han visto, y todas mis amistades, mis compañeros de trabajo, y para la gloria de Dios, ellos testifican que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida.
que como decimos, si lo hiciera yo, para yo, vamos a suponer, dar una imagen que no es, quizás me estuviera engañando yo mismo, pero para la gloria de Dios, lo que le estoy testificando es porque lo dicen personas muy allegadas a mí, que testifican me lo dicen a mí de una forma para que ellos mismos se dan cuenta que el mejor camino es el que yo cogí. Y aunque muchos de ellos no han venido al Evangelio, hablando de mi familiar y de mis amigos, porque a veces el mundo influye mucho en esa parte de nosotros entregar nuestra vida al Señor, porque uno no quiere dejar los placeres del mundo, pero después que yo conocí la palabra, vi que nada de eso es importante. Mi deber como cristiano es predicarle a ellos por qué ese cambio que vino en mí fue porque Dios lo hizo. Dice la palabra, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando uno no conoce la verdad de la Escritura, uno no entiende cómo uno ha ido cambiando, y es la palabra que va transformando a uno cada día más. Y yo vengo a traer una palabra. Yo he estado en estos días hablando de los salmos, hermano, de la parábola, hermano, que es una forma que el Señor traía una verdad celestial, una verdad espiritual, a través de una ilustración de lo terrenal. Y hoy yo traigo lo que son los salmos. Muchos personas que quizás no tienen conocimiento de los salmos, tienen los salmos abiertos, en la Biblia abierto en el Salmo 91, en forma de un amuleto, una protección, pero no tienen el conocimiento que son los salmos. Los salmos es algo poderoso, hermano. En el mundo espiritual es algo muy fuerte. Vemos como el rey Saúl tenía demonios que lo atormentaban, y cuando David le tocaba los salmos, él de una vez se aquietaba. Y los salmos son poderosos en todos los sentidos, pero cuando usted lo usa como amuleto, usted no tiene conocimiento, y eso no tiene ninguna relación con ese tipo de forma de recitar los salmos. Los salmos sí son espirituales, son himnos, que son 150 libros que está registrado en la Biblia. Son 150 salmos, escritos por diferentes escritores a lo largo del Antiguo Testamento. Pero el mayor salmista que hay es David. Aproximadamente escribió la mitad de los salmos que están. Y los salmos son himnos espirituales, himnos, oraciones. Son en forma de poema, pero no esos poemas con ese ritmo que conocemos, que se hacen unos poemas rimando con las palabras. No, aquí los salmistas abrían su corazón hacia Dios, abrían sus sentimientos, su corazón. Ellos hacían un clamor de corazón. Y es como el ser humano. Dios no se equivocó. Y los ángeles, un día le voy a hacer una historia que dicen los rabinos. Cuando Dios creó al humano, dice una historia rabínica que se juntaron. Dios llamó a varios ángeles y le presentó cómo iba a ser la redención de la humanidad. Y él le preguntó que qué opinaban. Y ellos decían que él no podía crearnos a nosotros, porque nosotros íbamos a ser muy malos, y no íbamos a ser agradecidos. Y dicen esos rabinos, esos sabios, que Dios destruyó a esos ángeles. Y dice que llamó unos segundo grupo de ángeles y le hizo la misma pregunta. Ellos dijeron lo mismo, que no lo creara. Y dice la palabra que él también destruyó los segundos ángeles. Y dije que a la tercera, él le dijo, volví y llamó a otro grupo tercera vez, y él le dio la misma pregunta. Él le dijo que para qué le van a decir lo que ellos piensan, si los dos grupos de ángeles él lo había destruido, que lo que él considerara. Y después, cuando pasó lo que fue lo de Noé, que dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado la humanidad,
ellos di que le dijeron que mira, que como que tenían razón los otros que estaban. Y dice la palabra que él también destruyó los otros. Y es porque Dios, en su paciencia y el amor de nosotros, siempre ha tenido esa paciencia de saber que de nosotros iba a salir algo bueno. O sea, que iba a haber alguien que sí se iba a conmover en el corazón y iba a sentir la necesidad de su creador. Ahí tenemos a Abraham como el padre de la fe, que dice la palabra que teniendo al único hijo de la promesa, Dios le dijo que lo sacrificara. Y dice la palabra que siendo Abraham ya de más de 100 años y su esposa estéril, ya también ya de una forma ya de edad muy avanzada, aunque ya el Señor le había dado esa bendición de tener a Isaac, dice la palabra que Abraham creyó por fe y dijo que aunque sea del polvo del hijo, él iba a cumplir con la promesa. Y dice la palabra que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, cuando él fue, dice la misma palabra que él le dijo a Abraham, ¿qué va a hacer? Y dice que el mismo Dios lo atajó y después Dios le suplió el cordero. Y ese cordero, hermano, ese fue el mismo Cristo, una representación de lo que después, 1000 años y pico después, Dios mismo iba a hacer con la humanidad. Y quiere decir eso, que Dios nunca se equivoca. Le hizo demostrar a los ángeles que fue injusto, que Dios pacientemente esperó de que iba a haber un justo. Uno que iba a creer por fe, le iba a creer a Dios. Y ese es nuestro padre Abraham. Dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe. Y asimismo David, dice la Biblia, que tenía el corazón semejante a Dios. Y David escribía los salmos, el que lee los salmos ve cómo una persona abre su corazón en esos tiempos difíciles. Y aunque David cometió muchos errores, lo que lo hizo grande a David, que él en el momento que él tuvo la decisión de como él era rey, seguir su propia opinión y su altivez y su arrogancia y su soberbia, él tuvo la humildad de él venir a los pies de Dios y decirle al Señor que se haga la voluntad de Dios. David es la persona que nosotros podemos en los salmos, vemos cómo cómo Dios no se equivocó y cómo nosotros, el ser humano, así aunque a veces muchas personas sí tienen el corazón muy malo, hacen muchas cosas malas, pero hay mucha gente buena, hermano, y Dios lo sabe. Dios dice que madre ve a su hijo tener hambre y le da una piedra, y sino que le da un pan. Y dice la misma palabra, que si somos nosotros siendo malos, que tenemos ese corazón, ¿qué será Dios? Que es un Dios de amor. O sea, es una forma que Dios ve esa cualidad de nosotros, que nosotros tenemos esa forma de que hay muchas personas que tienen el corazón muy noble y el Señor lo único que espera pacientemente porque sabe que va a encontrar. Y así mismo, como hay muchos cristianos, que me preguntó el hermano que cómo yo me siento cuando soy cristiano. Bueno, yo conocí ese amor de Dios aquí en el Evangelio y después yo entendí por el amor de Dios hacia nosotros lo bueno y lo maravilloso que es servirle a Dios. Hermano, es lo mejor del mundo, servirle al Señor y hacer la voluntad de Dios. Y hoy vamos a leer un salmo y vamos a ir al Salmo 19. Y aquí aquí es David que escribe este salmo. Y vemos, y aquí en este salmo lo que vamos a leer, vamos a ver algo maravilloso del rey David, que él expresa en este salmo, Salmo 19. Y vamos a buscar el Salmo 19, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 14. Salmo 19, versículo 7 al 14. Salmo 19,
versículo 7 al 14. Y por ser palabra de Dios, se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 19, desde el versículo 7, dice: Y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Aquí vemos cómo David, sabiendo que él estaba pasando por persecuciones, y el rey David, hermano, no fue el rey de una vez. Después que él mató a Goliat, él duró, el rey Saúl duró muchos años persiguiéndolo. Y aquí vemos cómo él en ese tipo de situación, él ve que los juicios de Dios son justos. Y a veces hace muchas preguntas, que por qué Dios permite que los niños mueran, por qué Dios permite esto. Muchas preguntas, que más por incredulidad y más porque no saben cómo funciona el reino de la tiniebla, y cómo había ya una separación, que después la vamos a ver, que eso mismo fue lo que usó Satanás cuando se rebeló contra Dios, y después utilizó el mismo método para que el hombre pecara contra Dios en el huerto. Así que ya había un corazón que sanar. Él dice la palabra que el del enemigo no, él se fue perverso desde siempre, y él no tuvo salvación, pero nosotros sí. Y es lo que debemos de darle un aleluya. Y aquí sigue el salmista: tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermano, aquí está como una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la mediación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias, Señor. Palabra de Dios. Hermano, aquí el salmista habla de la soberbia. Y la soberbia es lo que es el orgullo y la arrogancia, la vanidad. Y aquí él habla que tiene que ver algo con el principio de la creación. Y él dice: reserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, y entonces será íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. De la gran rebelión, hermano. ¿Por qué dice limpio de la gran rebelión? Bueno, aquí él no está llevando a Génesis lo que fue la rebelión del enemigo, primero cuando fue arrojado desde el tercer cielo, pero aquí también nos habla de cómo él hizo que el hombre pecara contra Dios, se rebelara contra Dios. Vamos a leer ese versículo, está en Génesis 3, desde el 5 al 10, cómo fue la rebelión del hombre contra Dios. Y aquí dice,
limpio de gran rebelión, y estaré limpio de gran rebelión. Porque él dice, por la soberbia. Yo sé que el rey David hablaba de lo que el Señor limpiara, esos pecados ocultos, eso que él tenía, que no, quizá no identificaba, y era porque él decía que él no quería tener soberbia en su corazón, porque la soberbia es lo que lleva a la rebelión, lo que lleva es a no querer oír la cosa de Dios. El que es soberbio se siente por encima de la verdad de Dios. Y aquí el rey David abre su corazón para que él como rey no se envanezca, o sea, no sienta que porque sea rey y todo el mundo obedezcan a lo que él dice, eso no sea que él se sienta por encima de Dios. Y en el mundo hay muchas personas que son con letra mayúscula dioses o Dios, pero con letra minúscula, porque con letra mayúscula nada más hay un solo Dios. Y es porque se creen que quizá por alguna situación económica, alguna posición, se creen que se pueden igualar a Dios. Y aquí eso es lo que está diciendo el salmista, que lo libre Dios de que él tenga soberbia en su corazón. Porque cuando una persona tiene soberbia en su corazón, llega un tiempo que se cree superior a Dios, incluyendo que se cree superior a las otras personas. Se cree que no necesita de nadie y se cree que todo el mundo necesita de él. Y quien vive así, hermano, nunca va a terminar bien. Hermana, los versículos, yo leía, bueno, ahora mismo yo leía el Salmo 19. Seguro ella dice que lean algunos versículos de Mateo y de Isaías, sí, y de Corintios. Yo tenía Corintios 4, hermana, pero no dejé para no extender mucho, no lo quité de la lectura. Pero sí, todos muchos versículos de eso hablan de esa parte ahí. Y aquí vemos cómo la soberbia del hombre puede llevar a una persona a cometer una falta grave, porque aquí él dice, el mismo salmista dice que eso lo puede llevar a cometer una falta grave o una gran falta, y es porque bíblicamente quien registra que fue soberbio y cometió una falta grave fue Satanás, hermano. Y eso, la Biblia nos dice que él no va a tener redención, ya su juicio está establecido por eso mismo. Porque cuando una persona implanta la soberbia en su corazón y no puede tener la fortaleza de sacarse eso de adentro, siempre va a buscar la forma de igualarse al Creador. Y es la única parte que el Señor nos dice que cuando uno llega a esa etapa de igualarte al Creador, no también en la vida, con la persona, con los demás, también eso te va a traer, te va a hacer daño tú y le va a hacer daño a otro, sino que también eso te va a llevar a no querer conocer la verdad de Dios. Y es lamentable, hermano, que el ser humano, entendiendo ya lo que hizo la soberbia del enemigo, porque la Biblia no quiere resaltar nunca a Satanás, porque nadie le va a dar mérito a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero con saber que él es el adversario, dice la palabra que Satanás es nuestro adversario, es el padre de mentira, ya sabemos que él tiene un odio. Y hermano, ¿usted cree que el odio sea porque él vaya a poder o destruir a Dios? No, él sabe que nunca lo va a poder hacer. El odio que él tiene es por nosotros, hermano. El rencor, la soberbia que Satanás tiene en su corazón es por usted y por mí. Cuando él ve a una persona que le cree a Dios, que ayuna, que ora, que tiene fe en la cosa de Dios, eso a él lo molesta, lo pone rabioso, eso a él lo indigna, todo eso. Porque él no puede soportar que nosotros, siendo unos simples mortales, hermano, que no tenemos, que nos da frío, que tenemos necesidades, que enfermedades, seguimos alabando al Señor y creyéndolo. Él no comprende eso, él no lo entiende. ¿Cómo lo sabemos? En Job
Satanás le dice a Dios, mira Job, tú ves por qué Job te sirve. Job te sirve a ti es porque tú le tienes un cerco. Job tiene los hijos más bellos del mundo. Job tiene la esposa más bonita. Job se tiene ganado, viene. Job es un príncipe. Así cualquiera, hasta yo que es un diablo te serviría así. Eso fue lo que Satanás le dijo a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? Está bien, yo le voy a quitar el cerco. Haz lo que tú quieras con él, menos tócale su alma. Y dice la palabra que un día Satanás le quitó todo a Job. Lo enfermó, los hijos se lo mató, veía fantasmas. Óyeme, el que lee el libro de Job, bueno, un día que yo leí el libro de Job, yo siempre lo meditaba. Y yo decía, Señor, pero ¿y cómo yo puedo soportar todo eso? Por más creyente que yo sea. Bueno, la palabra dice, y la misma palabra me contestó, que como Job no ha habido hombre. ¿Sabes? Ni ha habido, ni en ese aspecto ni lo habrá. Porque nosotros, Job viene siendo como ese ejemplo para que nosotros veamos que sí se puede. Pero como Job, que el Señor sabe que quizá no haya otra persona que repita lo mismo y se mantenga íntegro. ¿Por qué? Porque dice la palabra que con todo eso Job se mantuvo firme y no maldició a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quería hacer era que Job maldijera a Dios. Y con eso ya él ganaba. Lo que él no pudo hacerlo. Porque Job se mantuvo íntegro. ¿Por qué? Porque en Job no moraba la soberbia, hermano. Job lo que decía el Señor... cuando uno lee el libro de Job, siempre Job le decía que le haga ver qué le ha fallado, que qué le ha hecho. Dice la palabra que Job hacía sacrificio por si acaso sus hijos pecaban. ¿Sabe? Job era, en cuanto al pecado, hasta prevenía por adelantado, por si acaso hacían algo que le fallaba, que le iba a fallar a Dios. Y no obstante, Job estaba en un tiempo que era idólatra. En ese tiempo había mucha idolatría. Pero así con todo y eso, y Job vivía en ese ambiente tan fuerte, Job se mantuvo de una forma íntegra, se mantuvo creyéndole a Dios. El que lee el libro de Job, hermano, cuando usted lo lee por la parte que a él le pasa, usted dice, pero ¿y aquí qué enseñanza me da? Bueno, la palabra primero nos enseña que Job se mantuvo íntegro. Pero lo que nos enseña es que Job no tenía orgullo, no era arrogante, no era soberbio. Y dice la palabra que Dios le devolvió todo el doble. Después tuvo las mejores hijas, lo ganado lo tuvo mayor. Dios lo bendijo doble veces de lo que tenía. Y es una forma maravillosa como Job termina siendo el mismo Satanás que va delante de Dios y es una forma de que Dios lo permitió, porque dirían, pero Dios no sabía cómo iba a terminar todo, porque Dios es Dios, sí, pero Dios tenía que, porque Satanás no es omnisciente, hermano. El único omnisciente es Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Satanás sí. Satanás no es omnisciente. Satanás no puede estar en todos los sitios al mismo tiempo. Eso es solamente un atributo de Dios. Satanás tiene que moverse, necesita cuerpo, necesita como moverse. Pero Dios no. Dios es omnisciente. Y lo que Dios quería enseñarle a Satanás, que los juicios que Dios iba a establecer, que en ese tiempo Satanás no se imaginaba que después Dios lo iba a derrotar la muerte, lo que era la parte ya, lo que trajo la muerte al mundo, que fue por el pecado, nos trajo la muerte espiritual, física y espiritualmente. Y cuando vino Jesús, obviamente Dios lo venció en la cruz. Pero en ese momento, porque el libro de Job, dice algunos escritores, que el libro de Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia. Ese, de los libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de Moisés, dicen que ese fue el primero que se escribió. Y, o sea, que el libro de Job es muy antiguo, muy antiguo. Y vemos cómo Dios le hizo ver
al enemigo, que después, cuando él iba a ser derrotado ya, él vio lo que fue la resurrección, que él trató de tentar a Jesús, hizo que lo crucificaran, porque él fue que insistió, porque la soberbia lo llenó tanto de soberbia. Después que él vio que Job lo venció como humano allá, en cuanto Dios le entregó a Job, que le dijo que solamente no le tocara su alma, sino la parte nada más física, terrenal, menos su alma. Vemos cómo Job venció, pero después vemos cómo Jesús lo derrotó en cuanto ya establecer ya el juicio final para Satanás. Y eso fue lo que Satanás lo llenó de soberbia. O sea, Satanás siempre tuvo soberbia, siempre se quiso igualar a Dios, pero cuando él quiso que Job como humano sea igual que él, quería buscar una justificación. Él decía, bueno, si dicen que yo estoy lleno de soberbia, bueno, aquí hay un humano que dice que te ama, pero ese te ama porque tú nada más lo bendices. Y bueno, Dios le hizo ver que es humano, que tiene debilidad, que no tiene quizá la misma característica, porque Satanás es un querubín. Satanás, que el Señor lo reprenda porque no le voy a dar mérito, pero sí goza de muchos poderes que nosotros no lo conocemos, porque por la situación de ser un ángel ya de un alto rango. Y hay muchos poderes que quizás nosotros ni nos imaginamos cuánto poder tiene el enemigo, pero son poderes limitados, pero sabemos por el rango que él tiene espiritual que él tiene mucho, se puede decir mucho poder de hacer muchas cosas. Obviamente Dios, sin que él haga algo que Dios no se lo permita. No es que Dios es hacedor de pecado si él hace cosas, pero Dios lo que ha hecho que permite la cosa para que eso sea una enseñanza de cómo, cosas que ahora mismo no la sabemos, no la entendemos, en un tiempo la vamos a entender. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado que vamos a vivir por la eternidad. Nosotros no se nos va a borrar la memoria. Cuando nosotros entremos ya en el tiempo milenial, ya en el tiempo de la eternidad con Cristo, nosotros vamos a acordarnos de todo lo que hacíamos. O sea, a nosotros no se nos va a borrar la memoria. Dicen algunos estudiosos bíblicos que dicen que solamente la cosa mala que vivimos, dicen que no nos vamos a acordar. Dicen, pero yo no creo, yo creo más es que Dios no va, dice la Biblia en sí que Dios no va a consolar. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios no consolará. Y si Dios no consolará, yo me imagino que el consuelo de Dios para la eternidad por algunos seres queridos que no aceptan a Jesús, y no entran a lo que es la vida eterna, Dios de una forma nos va a consolar para que nosotros entendamos que tenía que ser así, porque el soberbio, el arrogante no puede entrar a la eternidad. Por eso Dios sacó a Adán y Eva y puso un serafín en la puerta del huerto para que ellos no comieran el fruto el fruto de lo que es la vida, para que no murieran. Eso dice la palabra. Pero ahora vamos a leer a Génesis 3, capítulo 5, para que veamos la soberbia del enemigo. Génesis 3, desde el 5 al 10. Génesis 3, desde el 5 al 10. Leemos la palabra del Señor. Voy a leer desde el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios entró de la presencia de Jehová. Dios entró los árboles del huerto. No dice Dios entre. Escúchame, hermano, que lo que pasa es que la luz de aquí está muy bajita. Dice Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos cómo empieza todo, la desobediencia, cómo el enemigo, siendo un soberbio, queriéndose igual a Dios, cómo utilizó los mismos métodos para que el hombre también cayera y tuviéramos ya entrar a lo que era la muerte a la humanidad. Yo a veces se puede decir que lo cojo de una forma jocosa, pero muchos estudiosos bíblicos y muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra dicen que cuando ellos lleguen al reino de los cielos, que van a preguntar por Adán y que le van a querer data con el cubo del agua. De una forma jocosa lo dicen, pero vemos como Adán se dejó engañar de la serpiente, pero como fue un engaño, y Dios vio que mejor la soberbia de Satanás fue tan grande que no se contuvo, no se complació con él revelarse allá arriba en el cielo y llevarse la tercera parte de los ángeles, sino que aquí también quiso hacer de la suya. Pero el Señor nos muestra a través de la palabra, a través de esos hombres como el salmista David, el rey David, y como Job, en la palabra vemos cómo el ser humano, nosotros, siendo esa persona tan débil, con necesidades, que pasamos aflicciones y tenemos tantas situaciones, en medio de todo eso nosotros nos humillamos y aunque a veces ni lo entendemos, nosotros tenemos la fortaleza de decirle al Dios, al Creador, al Todopoderoso, que por qué no nos ayuda, por qué no nos socorra y por qué estamos pasando a veces momentos que a veces ni lo entendemos. El rey David, hermano, pasó muchas. Así como oímos la historia que él venció a Goliat, pero su hijo, el mismo hijo, conspiró contra él. Y él vio a su hijo morir de su propio soldado. Y dice la palabra que por el pecado que él cometió con Uría, con la mujer con Betsabé, la mamá de Salomón, vemos como el Señor, el profeta, dijo que la espada no iba a salir de su casa. Y pasó todo eso, pero él se mantuvo íntegro, él se mantuvo creyendo, humillado, y nada de eso hizo que él cogiera soberbia. Y él lo que hizo, él podía hacer, hermano, que él quizá viera que Dios hizo alguna injusticia con él ver tanto sufrimiento, y él había podido convencer a todo lo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, es el pueblo escogido de Dios, y convencerlo que el Dios de Israel es un Dios malo, que el Dios de Israel lo que no había ni que adorarlo, ni que aclamarlo, ni que confiar en él. Y lo que hizo Satanás, mejor hacer que el hombre, en vez de arrepentirse por lo que él hizo, que hizo que la tercera parte de los ángeles cayeran, que también a ellos también le va a tocar lamentablemente una condena eterna por esa rebelión, por llevarse de Satanás. Pero aquí vemos cómo el rey David no vio una injusticia en Dios. Lo que hizo grande el corazón al rey David, semejante al corazón de Dios,
que él no vio una injusticia en todo eso que le estaba pasando. Y él tuvo la fortaleza de mantenerse humillado delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando David cometió el pecado con la mujer de Urías, con Betsabé, dice que ellos tuvieron un niño y que Dios le dio una palabra diciendo que el niño iba a morir. Y dice la palabra que el rey David se fue en ceniza y se puso en silicio. Silicio es, para los que algunos hermanos no conocen, nosotros los cristianos hacemos silicio, no de la forma que hacían los judíos, que ellos se ponían un saco que de una tela muy, muy molestosa, que era incómoda, y ellos se quitaban esa ropa, en el caso de David, la ropa del reino, y él se ponía ese saco, que se podía decir que en cierto modo hasta parecía un mendigo, por una ropa también muy, muy, muy incómoda. El cristiano hacemos silicio, pero lo hacemos es que la comodidad de la cama, lo que hacemos es que dormimos en el piso. Y diríamos, pero ¿y por qué le llamamos silicio si no es lo mismo del Antiguo Testamento? Bueno, le llamamos silicio es porque lo que hacemos es que la carne la ponemos incómoda. La tratamos en forma de una forma de humillación en la carne, porque la carne siempre se va a quedar rebelada contra Dios. Y es una forma de crucificar la carne, y por eso muchos cristianos que están pasando algún proceso duermen en el piso por un tiempo, sea hasta el que el Señor le ponga, a veces hasta que pasen ese proceso, y eso es lo que se hace, eso es lo que se llama silicio. Ahora, el rey David hizo el silicio que conocemos de Israel, que fue que se puso ese saco, esa manta hecha de un material muy incómodo. Y dice la palabra que él se echó en silicio y ceniza. Y ceniza es esa misma ceniza que se conoce, que viene de cuando se quema un palo, hace la ceniza. Él se echó esa ceniza. Y dice la palabra que él tuvo ahí en ceniza, rogándole al Señor que ese juicio por lo que él cometió, el niño no muriera. Y él no comía y tuvo así. Pero como quiera como el Señor es justo y ya había cometido un pecado muy grande y había que pagar una deuda terrenal. Hermano, miren, hay mucha gente que comete un error terrenal. Pueden ser que maten a una persona, pueden ser que roben, Dios no lo quiera, pero que caen en la cárcel. Pero allá se convierte. Lo que el Señor manda es que si esa persona le echaron 10 años, 15 años, el proceso que vaya a pasar por ese que cometió, Dios permite que pase ese proceso independientemente que se convierta en la cárcel, porque tiene que pagar una deuda terrenal, porque Dios es justo y hay que pagar esa deuda terrenal. A veces el Señor, porque hay un arrepentimiento genuino y hay un propósito, el Señor busca la forma a veces que quizás no cumplan esos años. A veces el que conoce la historia de Gigi Ávila, a Gigi Ávila, el esposo de su hija, le mató a su hija. Y él se propuso que él en la cárcel tenía que hacer que él iba a perdonar a esa persona que mató a su hija, pero también él iba a seguir visitándolo hasta que él se convirtiera. Y es una cosa muy fuerte que quien le mató a su hija, él lo visitaba en la cárcel para predicarle la palabra. Dice la historia verídica que después que él salió, creo que hasta lo acompañaba en algunos ministerios, porque creo que llegó a salir de la cárcel. Pero por lo menos sé que él fue hasta que él se convirtió. Que eso, ahí hay parte de la historia que no me la sé tan bien, pero el relato es así. Y como el evangelista Gigi Ávila tuvo la fortaleza de perdonar al que le mató al agresor de su hija, quien le mató a su hija, que fue de una forma también horriblemente. Pero aquí el rey David estaba en silicio y en ceniza para que Dios no permitiera que el niño muriera de una enfermedad que Dios permitió que le llegara. Pero dice la palabra que el niño murió de todas formas. Por más que él hizo silicio, como quiera el niño murió. Pero dice la palabra que cuando el niño acabó de morir, el rey David se bañó, mandó a buscar comida, se puso su mejor túnica
y que la gente del palacio decían, pero sería que se está volviendo loco. Como él, cuando el niño estaba vivo, él hacía silicio, se humillaba ante Dios, y después que Dios permitió que él muriera, ahora él está con gozo. Y es porque el rey David había limpiado su corazón, no tenía soberbia, y entendió que esa era la voluntad de Dios, y la comprendió y la aceptó. Y esa fue la diferencia. Que por eso que el rey David, aunque cometió errores, la Biblia habla de una persona que tiene un corazón justo. Y es porque en su actual demostró que le creyó a Dios y que la voluntad de Dios era por encima de toda gloria que él tenía terrenal, pero entendió que la de Dios, que es la celestial, la de Dios todopoderoso, iba por encima de todos los privilegios terrenal que él tenía aquí. Y es una enseñanza que yo le traje, porque la soberbia, solamente vemos que es una forma quizá expresiva de decir que es una gente orgullosa, pero la soberbia trae muchas cosas que nos conlleva a un mal camino. Y uno de ellos es no reconocer que fallamos, y no reconocer que ese fallo trae una consecuencia y la tenemos que asumir. Yo en toda mi vida, el Señor estuvo atrás de mí y yo cometí muchos errores, y esos errores me traían muchas consecuencias. Pero yo he tenido que enfrentar en el cristianismo esas consecuencias. Y cuando esas consecuencias me agobian, que a veces no es fácil, hermano, pero Dios dice que Él no le da carga a nadie que la pueda llevar. Pero esos errores que yo cometí en la calle, que por cosa personal, quizás no lo voy a decir aquí, yo estoy pagando esa consecuencia. Yo ahora estoy casado, tengo mi familia, fui restaurado, pero yo antes hice más familia, no casado, sino de una forma, vamos a suponer, libre, así, sin compromiso. Tú en tu casa y yo en tu casa, y tuve más hijos, yo tengo más hijos. Tengo 3 hijos más, aparte de los que nacían aquí, ya como en mi hogar, ya yo como cristiano, restaurado y todo eso. Y de ahí hay muchas consecuencias. Primero es que se me hace más difícil yo poderle enseñar los valores cristianos a mis otras hijas, porque están viviendo con su mamá que no son cristianas. Ellas ven cosas allá, cosas que no ven conmigo. Todo eso me ha traído consecuencias. Yo tuve algunos problemas personales por quizá de una forma que quizá por un choque de un vehículo, quizá porque alguien me hizo algo. Tuvimos problemas personales que se fueron hasta justicia, y eso también me trajo muchas consecuencias, y son consecuencias que independientemente yo soy cristiano, esa persona me vean por ahí, me pueden amenazar. No te preocupes, que aunque tú seas cristiano, eso no se va a quedar así por algo que pasó en el pasado. Yo tengo que asumir esa consecuencia. Yo sí le digo al Señor, protégeme, guárdame, Señor. Yo vine al Evangelio y yo tenía alma, y yo vendí mi alma. Yo vine al Evangelio, a los 3 meses yo vendí mi alma, y yo tengo un testimonio con mi alma. Yo vendí una alma legal con todos mis documentos. Yo soy negociante y tenía mi alma. Y el mismo día que le dije, Señor, véndela, que yo la vendí, yo estaba en la embajada americana, que fui a hacer unos papeles. Y el mismo día yo estaba hablando con alguien, chateando, y vino un motorista, fue y me jaló el celular. Y yo me quedé mirando y digo, mira, Señor, tú hiciste que yo la vendiera, porque yo había sido cristiano y había matado a uno ahora mismo. Porque el motorista está rebaló y se cayó ahí mismo al lado mío. Y yo, hermano, quizás no era Rambo, pero buena puntería tenía. No porque le tiré nunca a nadie, pero sí iba a sitio de practicar y tenía buena puntería. Pero gloria a Dios, que sabía que eso iba a pasar y me evitó ese problema. Y muchos testimonios yo tengo de todo lo que el Señor me ha librado después que yo vine al Evangelio, y todo lo que ha hecho por mí. Y eso lo que me ha hecho entender fue que eso
que hizo el enemigo, esa soberbia, eso es lo que está dañando más a la persona, a la humanidad. La humanidad, hermano, la palabra dice que nosotros podemos corregir al otro con la palabra. No es juzgando, pero sí tenemos que corregir. Si una persona es cristiana y está mal vestida, es cristiana y todavía dice mentira, pero también hay muchos cristianos que son estafadores, engañan a mucha gente. Y muchas cosas en el pueblo de Dios como está en el mundo, pero no hay en la iglesia. Si hay una iglesia perfecta de que llegué yo, ya está imperfecta, porque no hay perfección en ningún lado. Pero lo que lo que nos hace grande a cada uno individual, porque la salvación individual, es que nosotros reconozcamos nuestra falta, e independientemente lo que otra persona no haga, nosotros no utilizar lo que es el orgullo y querer ser más que otra persona. Nosotros debemos siempre mantenernos humildes y aceptar las correcciones de Dios. Dice la palabra que Dios al hijo que ama corrige. Y si acepta la disciplina, después viene la que es la bendición. Pero el Señor no corrige, porque tiene que corregirnos. Y a veces Él utiliza hermano para corregir a otro hermano. Y a veces quizá hermanos creen que lo están juzgando, pero no, eso es la palabra. Dice la palabra que nosotros debemos corregir con justo juicio. O sea, a través de la palabra. Cuando algo está mal, nosotros podemos decirle, mira hermano, eso está mal, eso no se hace, eso no es deber. Dice la palabra que lo hagamos con otro hermano, y que lo hagamos a solas. De una forma, sí no establece el método de hacerlo, pero sí nos llama a que nosotros podamos corregir a las personas que están mal con la palabra, con amor. Este fue mi intervención ya de la palabra. Espero que un hermano haya sido edificado. Espero que algún hermano que sea orgulloso, que se sienta que es intocable, la persona el que más tiene esa cualidad fue Satanás, y sabemos cómo terminó. Si hay alguien que se sabe que no tiene salvación, es Satanás y su demonio, por cuanto se solvencieron. O sea, el soberbio es un pecado directamente contra Dios, es una rebelión directamente con el Creador. Y es porque uno le está diciendo al Creador que uno puede hacer la cosa mejor que Dios, y que uno tiene la capacidad de ser Dios. Y así no es, hermano. Nosotros somos limitados. Dios, la sabiduría de Dios no hay comparación, hermano. Dios sabe lo que quiere para cada uno de nosotros, y si Él nos dice cómo actuar, es porque Él sabe que eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Aunque nos duela, pero es necesario, hermano, que seamos procesados, y que el Señor nos corrija y nos alinee. Es una necesidad. Aquellos hermanos pueden ir poniendo el tiempo de oración. Ya vamos a orar. Espero que fue de edificación. Y tengo aquí, pueden seguir poniendo oración. Vamos a orar por el empleo de María Estela, Estados Unidos, Over empleo, Barrigol y sanidad. Ok, Erika, Lucía por su matrimonio. Vamos a orar por nuestros hermanos que están aquí. Son fieles. Estamos siempre aquí para orar por cada uno de ustedes. Pueden seguir poniendo la oración. Yo voy a empezar el tiempo